Un lindo y hermoso sábado, muchas bendiciones. Ya terminando este trimestre de estudio acerca de ese descanso en Cristo Jesús. Y hoy, pues una lección más, ya la lección número 11, anhelo de más, que en realidad pues este estudio de esta semana va a estar como cada una de aquellas que hemos tenido interesante y esperamos no perdernos ningún estudio de esta semana. Así es de que en este hermoso sábado, hoy el Señor nos va a dar también muchas, pero muchas bendiciones. Y en esta ocasión pues tengo de compañero, primeramente creemos la presencia del Señor, la presencia del Espíritu Santo, así como está con usted. Pero hoy, aquí en este set, pues está el pastor José Boro con nosotros. Pastor, bienvenido y gracias nuevamente por su apoyo. Muchas gracias, Pastor Romero. Es un placer estar con ustedes, realmente, hermanos y amigos, y para poder estudiar esta hermosísima lección que la vamos a disfrutar de un todo. Pastor, gracias por la invitación. Y aún para seguir con el desarrollo de esto, porque tenemos mucho material, tenemos muchas cosas que decir que son tan interesantes para la vida nuestra. En esta lección que hoy empieza, en este estudio de sábado por la tarde, es una gran bendición. Abra bien sus oídos y por favor estése atento para que disfrutemos todos y nos gocemos y crezcamos espiritualmente en este estudio. Es bueno, pastor, que tengamos una oración, ¿verdad? Así es, pastor. Adelante, si nos lleva entonces en oración. Ok, muchas gracias. Vamos a orar. Querido Dios que estás en los cielos, te damos muchas gracias por permitirnos esta oportunidad tan maravillosa de estudiar tu palabra. Pero más maravilloso es si la ponemos en práctica. Que podamos aprender, que podamos disfrutar, que podamos alegrar nuestras vidas espirituales de tal modo que nos pongamos acorde contigo, oh Dios del cielo. Gracias porque tú eres bueno y en el estudio de esta tarde de sábado, llénanos de tu Santo Espíritu y que los hermanos también allí puedan también ser tocados por tu Santo Espíritu. Gracias, oh Señor y Dios del cielo. En el santo nombre de Cristo Jesús oramos. Amén, Señor. Amén. 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 Bien, esperando que ya tengan su hojita, su lapicero. Ya saben que al inicio de cada lección siempre les damos las citas. Hoy son 5 libros que vamos a estudiar, en el cual vamos a ir viendo poco a poco el desarrollo de este anhelo de más. Así es de que el primer libro que tenemos es esa carta a Pablo, a aquellos corintios, su primera carta de Pablo en el capítulo 10, versículo 1 al 11, donde el apóstol pues da una amonestación para todos aquellos que aún como cristianos y que se habían hecho cristianos, pues todavía vivían en la idolatría. Y el apóstol pues les manda una carta hablándoles acerca de la idolatría que todavía ellos seguían realizando. Así también después vemos un poquito lo que es el Antiguo Testamento para poder comprender el Nuevo. Allá el libro de Levíticos en el capítulo 4 del versículo 32 al 35, donde nosotros vamos a ver realmente los sacrificios o las ofrendas que se hacían o se entregaban en cuestiones por el pecado, porque el pueblo o la persona o la familia había pecado, había que dar o entregar o hacer más bien un sacrificio para el perdón de los pecados de dicha persona o dicha familia. Y ya en el Nuevo Testamento nosotros encontramos esa cita tan interesante, ¿verdad? De Juan capítulo 1, versículo 29, donde aquel que bautizaba, aquel Juan, vio al maestro y lo señaló como ese cordero que los judíos
siempre sabían que tenían que llevar un cordero sin mancha, sin mácula, sano, y que lo presentaran como sacrificio para perdón de sus pecados. Allí es que Juan le señala al Maestro, aquel que es Dios, aquel que para ellos era la promesa prometida por el Padre. He ahí el Cordero que quita el pecado del mundo. Esas fueron las palabras del apóstol Juan ante los judíos, ante aquellos que se decían ser los siervos de Dios. Pero asimismo también vamos a ver al apóstol Pablo allí en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, y donde nos habla Pablo acerca de permanecer, de aceptar y de descansar en el día de reposo. ¿Qué es todo esto que nos dice Pablo en Hebreos? Bueno, es lo que vamos a ir desarrollando durante esta semana. Y por último, pues también en el Salmos número capítulo 95, versículo 8 al 11, donde ya el salmista, pues parece que más bien las palabras de Pablo de Hebreos salieron del Salmo 95. Y esto fue exactamente lo que Pablo estaba dando, porque pues en el Hebreos capítulo 4 y capítulo 3, siempre el evangelista o los que no quieren aceptar el sábado, pues dicen, no, este es el descanso en Cristo. Pero si ya desde atrás, desde tiempo atrás, como David, el salmista, lo había pronunciado, Cristo todavía no venía, estaba la promesa. Entonces, ¿qué es en realidad esto de anhelo más? Y para eso, pues voy a dejar al pastor José Boro para que él nos dé esa introducción a la lección de esta semana. Pastor José. Muchas gracias, Pastor Romero. De verdad que es un gusto poder compartir esta parte. Saben que según lo que hemos estudiado, según lo que nos dice el verso de memoria, que está bien ajustado acá, primera a los Corintios, capítulo 10 y versículo 6. Nos dice así, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Así que es una gran bendición, el nosotros poder entender este pasaje. Fíjense cómo yo puedo entender esta parte. El Antiguo Testamento, pastor y amigos también, Pastor Romero y amigos, el Antiguo Testamento específicamente en la parte cuando los israelitas salen de Egipto, es como una manifestación de Dios de una manera amplia, en todo el sentido de la palabra. Es una manifestación física y también simbólica, porque cuando llegan al desierto que Dios le manda a hacer un santuario, todas esa parte, ellos realmente la iban a entender. La iban a entender en todo el sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque es como que esa parte del Antiguo Testamento, pastor, es como la antesala de lo que va a ser ahora el Nuevo Testamento. Es la antesala de lo que Cristo va a hacer desde que nace hasta que muere, y no solamente hasta que muere, sino hasta que está en la eternidad, hasta que está en el cielo interviniendo por nosotros allá en el cielo. Y lo más interesante es cómo Dios le dice, o sea, penetra allí y habla de un santuario. Háganme un santuario. ¿Para qué? Para que en ese santuario me voy a manifestar. En ese santuario voy a hacer diferentes partes, diferentes cosas. En ese santuario ustedes van a ver lo que realmente es la parte de aquí en adelante, la parte salvífica
lo que Cristo va a hacer por la humanidad. Y me da mucho placer saber que esa parte del Antiguo Testamento es tan esencial que el apóstol Pablo la toma y habla de ella, que el mismo Jesús también, y no solamente, hasta el mismo David habló en Salmos, allá en los Salmos, en el Salmo 8 especialmente, ahí él nos habla de diferentes cosas, tratándose justamente de esta parte ya posterior, de esta parte última, que es la parte cuando Cristo viene, Cristo nace, Cristo predica, Cristo sana, Cristo levanta muertos, y entonces Cristo resucita, y después de la resurrección de Cristo, entonces viene la parte más linda, que es la intercesión en el santuario celestial. Cabe destacar, pastor y queridos hermanos, que cada vez, esto me hizo recordar esto, ¿no? Cada vez que en el cielo hay un movimiento, en la tierra también pasa algo. Y me gustó mucho cuando, Cristo llega al lugar santo del santuario celestial, allí ministra, y ahora entonces en 1844 lo que pasó en la tierra fue grandioso. No fue solamente en Estados Unidos, no fue solamente en América, fue en el mundo entero que estos movimientos se levantaron. Entonces Cristo pasa del lugar santo al lugar santísimo. Y todo eso lo vamos a ver en el transcurso de la semana, porque Dios traerá bendición a este pueblo en esta semana. Presten mucha atención, porque es un mensaje directamente para nosotros, directamente para los que quieren estar en la eternidad con Cristo, Pastor Romero. Gracias, Pastor José. Va a ser interesante porque vamos a ver aquellas palabras de los apóstoles acerca de algo que nosotros o muchos todavía no quieren aceptar, esta verdad, hablando ya directamente de lo que es el descanso, el sábado. Entendemos que nuestro descanso también está en Cristo. Pero también la sierva del Señor allí en el libro Mente, Carácter y Personalidad nos dice algunas palabras que tenemos también que meditar acerca de lo que en verdad la palabra bíblica nos habla de este hombre, de este gran personaje que es nuestro Redentor y Creador Cristo Jesús. Dice ella, la manera como Cristo enseñaba era bella y atrayente y se caracterizaba siempre por la sencillez. Él revelaba los misterios del reino de los cielos por el empleo de figuras y símbolos con los cuales sus oyentes estaban familiarizados. Nosotros vemos que el Señor Jesús era la manera que se dirigía a los judíos y a todos aquellos que eran de su nación y de su raza, de su pueblo. Y era una manera que Él, a través de las figuras, de las parábolas, les hacía entender. Hoy nosotros pues ya nos queda mucho más claro. En realidad que ya las figuras que están presentadas, ya vemos la realidad. Y estas figuras es lo que hoy en día están armonizadas con la realidad de la palabra de Dios. Por eso sigue diciendo ella. Y el común del pueblo lo oía gustosamente, porque podía comprender sus palabras. No usaba palabras altisonantes, para cuya comprensión habría sido necesario consultar un diccionario. Y es verdad, hoy que cuando nosotros no sabemos de alguna palabra, no la conocemos, pues siempre tenemos que ir, hoy pues ya en día ya no diccionario, ¿verdad? Porque hay Google, Map o otras cosas que nosotros tenemos ya en los celulares, vamos inmediatamente ahí y entonces vemos la realidad de esa palabra que desconocemos. Así nosotros. Hoy en día entendemos que a los judíos, a través de los sacrificios que ellos estaban haciendo, de las fiestas que ellos tenían, pues todo eso tenía alguien que iba a representar en el tiempo futuro, y hoy en día para nosotros. Y que muchas de esas cosas o muchas de esas fiestas pues ya caducaron. Pero la verdad es que hoy el sábado pues
parece que ese no ha caducado, pero muchos ya lo quieren caducar. Y es así como hoy nosotros entendemos lo que es el santuario, lo que realmente el santuario significa. Por eso también en el libro El deseado de todas las gentes, la sierva del Señor dice también estas palabras. Dios había hablado al mundo por medio de la naturaleza, las figuras, los símbolos, los patriarcas y los profetas. Las lecciones debían ser dadas a la humanidad en su propio lenguaje. El mensajero del pacto debía hablar, su voz debía oírse en su propio templo. Cristo debía venir para pronunciar palabras que pudiesen comprenderse clara y distintamente. Él, el autor de la verdad, debía separar la verdad del tamo de las declaraciones humanas que habían anulado su afecto. Los principios del gobierno de Dios y el plan de la redención debían ser definidos claramente. Las lecciones del Antiguo Testamento debían ser presentadas plenamente a los hombres. ¿Y cómo iba a ser eso? Pues solamente en aquella que había sido la figura para ellos. Ahora, el Antiguo Testamento, pues ahora a nosotros, en realidad, el Nuevo existe por el Antiguo, porque el Antiguo Testamento en realidad había hablado de aquella promesa que Dios les había hecho y que a través de los sacrificios, este pueblo de Israel tenía que reconocer a quien ellos sacrificaban. Ellos tenían que reconocer que realmente la salvación venía por la fe y la confianza en Dios. Así también la sierva del Señor, pues en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 76 y 77, ella dice, el sistema de culto judaico que llevaba la firma celestial había sido instituido por Cristo mismo. Las grandes verdades de la redención se hallaban veladas tras los tipos y los símbolos. Esto es lo que vamos a ver esta semana. Sin embargo, cuando Cristo vino, no reconocieron a aquel a quien señalaban todos los símbolos. Ahora entendemos. Así puede ser que también muchos, ¿verdad?, que hoy el sábado está siendo la base fundamental para una de las partes de la salvación. Mucha gente cristiana que tiene la palabra no quiere creer. Simplemente no, el sábado ya pasó, ya caducó. Pues un día se van a dar cuenta que hoy en día tanto se ve aún en la necesidad humana de descansar cuando menos un día a la semana de nuestros trabajos, de nuestras actividades. Van a entender un día que en realidad Dios había destinado un día para su pueblo. Por eso también dice, tenían la palabra de Dios en su poder, pero las tradiciones que habían pasado de una generación a otra y la interpretación humana de las Escrituras escondieron de su vista la verdad tal cual es en Jesús. La significación espiritual de los sagrados escritos se perdió. El lugar donde estaba atesorado, todo el conocimiento les estaba abierto, pero no lo sabían. Ahora nosotros podemos entender que de la misma manera como este pueblo perdió de vista el punto principal de todas esas sombras, de todos esos sacrificios, aquel que llegó con ellos, pues de igual manera, hoy en estos tiempos hay promesas también para el pueblo de Dios, pero esas promesas llevan condiciones en las cuales las sombras que fueron se nos van a hacer realidad ante nuestra presencia. Así es de que es importante, Pastor José Boro, claro, que nosotros analicemos esta palabra hoy en día. Claro, me da mucho gusto analizar la palabra santuario. Cuando Dios dice, haránme un santuario que voy a habitar entre ustedes, ok, pero me voy más atrás. ¿Qué significa santuario? ¿Qué significa santidad? Cuando Dios llama a Moisés en la zarza ardiendo, ¿recuerdan? Ahí está Moisés. Moisés viene. Moisés viene hacia la zarza. Pero ¿qué sucede? ¿Qué le dice Dios? Moisés, quítate la sandalia de tus pies, porque el lugar que estás santo es. O sea, donde está Dios hay santidad. Y por eso es que Dios dice, háganme un lugar especial donde yo voy a estar, donde yo me voy a manifestar, donde yo voy a ser
con ustedes muchas cosas y también voy a perdonarlos. Ustedes vienen y yo les perdono. Y así, y es una figura excepcional. ¿Por qué? Porque todo aquel que confiesa sus pecados siempre encuentra perdón en Dios. El que confesare sus pecados va a prosperar. Y eso es lo que Dios quiere, que vengas a Él, estés con Él y Él se va a revelar a ti de una manera extraordinaria. Y esa es la palabra santidad. Santidad a Jehová, como decía también lo que el sacerdote se ponía aquí, o el sumo sacerdote se ponía en la frente, santidad a Jehová. Igual también para el sábado, pastor. Cuando habla de el santificad mis sábados, es porque Dios ha apartado el sábado exclusivamente y lo ha hecho santo, como lo dice ahí en el libro de Génesis y también en el libro de Éxodo. Santidad a Jehová es lo que debe estar en nosotros, y con la ayuda de Dios en esta semana vamos a comprender mucho más amplio lo que es santidad a Jehová, y que donde está Dios, donde está Cristo, hay que estar en santidad. Que Dios pueda bendecirte grandemente y que el estudio de esta semana sea una gran bendición a tal grado que nos podamos ver en la eternidad con Cristo. Feliz sábado.